doctor Pedro Franco Luna, amigo de nosotros y un gran mexicano. Pero lo más importante es que vamos a entender los valores históricos que esto representa, los valores que tiene para nosotros los mexicanos el tener en nuestra sangre de mestiza un mestizaje que tiene un origen de dignidad, de principios, de valores, de conocimientos que nos ayuda a ser mejores mexicanos. Sobre todo porque el honor, el respeto a la palabra, el respeto a los principios, como era el código de guerra que tenían los aztecas, los hizo respetar la lucha de una batalla calurosa, que ya tendremos oportunidad. Giraron las imágenes de las pinturas que se encuentran en el Museo del Prado. Esas son las fotografías que quedan de ese momento histórico. Sin embargo, vamos a tener la oportunidad de escuchar a gente que tiene altos conocimientos en esta materia. Pero también el día de hoy, antes de darle uso a la palabra a Pedro Franco Luna, el experto en la historia prehispánica de México, le vamos a dar el uso a la palabra a un hombre originario de esta Ciudad de México y que ha representado por muchos años a los pueblos originarios de nuestro país. Ha sido presidente del Consejo Consultivo del CDI, es un hombre que conoce muy a fondo el tema de la madre tierra. El día de hoy le quiero dar la palabra a nuestro amigo Valentín de la Rosa Sánchez para que haga un preludio de este momento histórico y que nos comparta su visión sobre esta celebración de los 500 años. Valentín, ¿qué pasa? Muy buenas tardes a todos, gracias Roberto. Es un gran honor estar aquí en el Consejo Nacional de Organizaciones y más honor es el poder convivir con ustedes, con mis hermanos que no han perdido ni la identidad ni los valores y mucho menos no han perdido el poder seguir recordando a nuestros hermanos indígenas que seguimos vivos. Mi origen es tolteca tepaneca, de los que no hemos sido olvidados de las 7 tribus nahuatlacas. Cuando ellos llegaron, ya estábamos aquí, los toltecas tepanecas. Y en este haber y saber es algo muy importante que en este día podamos juntos celebrar por nuestra sana distancia a los hombres y mujeres que seguramente fueron impulsados por nuestras hermanas indígenas, los hombres que construyeron un patrimonio importante, los tepanecas, hombres y mujeres de gran saber, hombres y mujeres que eran grandes agricultores, constructores y conocedores del conocimiento tradicional. Hoy, ¿por qué es importante celebrar 500 años de resistencia? De no permitir el encuentro de dos mundos, el mundo europeo, el mundo que ni siquiera eran españoles, eran de varios reinados. No existía España, era compuesto por varios reinados, que la historia no lo ha dicho, pero que los pueblos y comunidades indígenas lo sabemos muy claro. Y por el otro lado, entender que un grupo muy importante de hermanos indígenas no querían ser conquistados, no querían ser sometidos, porque aquí había tanta tecnología y tanta ciencia que lamentablemente un grupo que desconocía la tecnología y la ciencia de los pueblos prehispánicos lo sometió a base
Y no obstante, que los pueblos prehispánicos tenían la gran voluntad de convivir con hombres y mujeres, inicialmente con hombres que venían con un conocimiento y con un interés de someternos a base de la muerte. Eso fue algo muy, muy triste, pero también muy de reconocerse y de valorarse, porque estaban defendiendo no como dueños, sino como guardianes de la madre. Esto, doctor Pedro, muchas gracias por compartirnos y no perder nuestra memoria y nuestra identidad que nos ha dado para el México Tenochtitlan. Esta celebración a mí me llena de gran honor y de gran orgullo como un hombre que tiene el interés de que no perdamos nuestra identidad, porque el día que perdamos nuestra identidad vamos a perder nuestros valores, y si perdemos nuestros valores seguramente vamos a perder a nuestras familias. Y pensamos los pueblos y comunidades originarias que con esta grave situación de salud que estamos pasando también es muy importante reconocer que el conocimiento tradicional nos está sacando de este grave problema de salud. Y este grave problema de salud lo están sufriendo severamente nuestros hermanos en todas las regiones de la patria, porque el COVID está avasallando a mis hermanos. Y esto también que sea motivo de que haya justicia y que haya una gran justicia para poder encontrar que haya una distribución equitativa del patrimonio que es de los pueblos, de las comunidades indígenas y de los mexicanos. Y por otro lado, que se reconozca que somos el único sector que se considera de la sociedad civil, que estamos contribuyendo con enviar remesas por el trabajo de todos y cada uno de mis hermanos, de hombres, de mujeres, de niños, que están trabajando para poder contribuir con la patria. Y eso tiene que ser tan relevante como celebrar hoy, que sí podemos celebrar hoy, ¿verdad? No solamente 500 años de una gesta revolucionaria o de una gesta de la defensa de la tierra y del territorio, sino de la gran identidad que nos ha unido como pueblos y comunidades indígenas. Gracias, queridos hermanos, por darme este honor inmerecido, porque soy el más humilde de esta patria, un hombre que ha luchado, que ha trabajado para el bien común. Muchas gracias, y creo que en este día de 500 años de una gesta, de una lucha, nos hermanaremos más, que eso es lo más importante, y acordaremos principios fundamentales como el amor profundo a la patria, el rescate de nuestro valor, el rescate de nuestra identidad y el trabajo común y el amor profundo por nuestra madre patria. Muchas gracias. Queridos amigos, aún con este cubrebocas que nos impide expresarnos con libertad, porque no nos acostumbramos a él, estamos acostumbrados a respirar libremente desde que nacimos, pero finalmente vivimos en una generación que nos tocó enfrentar una circunstancia como esta, pues como los que vivieron en 1918, que vivieron 2 años hasta el 1920 con ese problema de la gripe española, ¿no? Tuvieron gran problema. Y otros que en la Edad Media tuvieron la peste bubónica, ¿sí? Mal que por cierto anda rondando de nuevo por ahí, en el norte de África, en el sur de España, en fin. El día de hoy, pues estamos recordando
unos momentos históricos ante un pueblo tan limpio, tan perfecto y tan ordenado como fue el pueblo azteca, que no tenían enfermedades prácticamente, tenían la limpieza y la pulcritud como símbolo de su existencia. Sin embargo, el día de hoy vamos a recordar y a entender cómo fue su tránsito hasta esta ciudad donde existían las dos ciudades gemelas, ¿sí? México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Vamos el día de hoy a escuchar sobre todo el valor y el significado histórico que tiene el que ellos hayan aceptado en esa batalla que el que habían perdido, porque el honor, la dignidad, el amor, el gozo y la paz son símbolos del pueblo azteca, que además de ser un pueblo guerrero, convivieron en una relación de armas, como platicarán, con sus enemigos, dialogando lo necesario defender su espacio. Ya escucharemos entonces al experto en derecho prehispánico, experto en derecho vigente y positivo, maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿sí? De Correduría Pública y además Corredor Público Federal, Fedatario Público número 13 de la Secretaría de Economía en el Estado de México. Les pido a todos ustedes, escuchemos las reflexiones sobre estos 500 años de nuestro admiradísimo amigo, el doctor Pedro Franco Luna. Gracias. Muchas gracias a los integrantes aquí en la mesa y sin duda alguna uno de los momentos claves de la mal llamada Guerra de Conquista es la que estamos rememorando en esta tarde, toda vez que el desaparecido, el emperador Moctezuma Xocoyotzin, tomó su lugar el nuevo Hueytlatuani Cuitláhuac, que iba a encabezar esta batalla de Otumba, no pudo estar presente precisamente por las dos grandes pandemias que trajeron los invasores europeos, que fueron no solamente la viruela negra, sino también la meningitis. Es algo muy recurrente, desgraciadamente, en la historia de la humanidad. Ha habido una serie de problemas sanitarios a lo largo de la historia y como sabemos los mexicanos, pero mal lo comprenden en otros lares de nuestro planeta, se piensa que Hernán Cortés fue un hombre guerrero de grandes cualidades, cuando realmente eso no es cierto. ¿Por qué en otros países sí se consideran los conquistadores como grandes figuras? Por ejemplo, Valdivia en Chile, frente a los araucanos, como puede ser el propio Pizarro en el Perú. Entonces, realmente Cortés no se le debe reconocer, porque él realmente lo que hizo fue traer una serie de personas infectadas que fueron las que diezmaron a toda nuestra gente. En el siglo XVI, a la llegada de los españoles en 1519, que tampoco, como ya apuntó el maestro Valentín, no existía realmente todavía el reino español como lo conocemos hoy, sino que existían, básicamente eran aragoneses y castellanos, y en ese sentido, pues debemos destacar que Cortés venía huyendo porque se robó los barcos de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, y tuvo la fortuna de topar con el regalo precioso de unas princesas mayas, entre las que se contaba la Malinche. Entonces ella, que le sirvió junto con Jerónimo de Aguilar, que era un náufrago anterior que vivía con los mayas, pues entre ambos le tradujeron todo
que ellos les sirvieron más que de traductores como de espías. Entonces Cortés tuvo la fortuna el día de la batalla de Otumba que no había una persona de la alta calidad del gran Tlatoani-Cuitlahua, que él debió de haber encabezado esa batalla, pero no estuvo porque él murió a los pocos días después porque cayó enfermo de la viruela negra y por eso finalmente llegó Cuauhtémoc a ser el emperador defensor de Tenochtitlán. Pero aquí se da el mejor momento de esta invasión. Primero con la Noche Triste, que fue el 30 de junio, apenas hace una semana, y salieron los españoles huyendo por la calzada de Tlacopan y fueron diezmados precisamente donde hoy existe el templo de San Hipólito. Debería de celebrarse por todo el país, por todo nuestro amado país, esta ceremonia de hoy, de la batalla de Otumba, primero que nada en San Hipólito, porque ahí fallecieron 150 soldados españoles. El único soldado digno de lamentar su pérdida fue el único niño que venía en el ejército español, que era el hijo de Ortega, que le llamaban Orteguita, era un niño de 12 años, que estuvo sirviendo al emperador Moctezuma en su palacio durante el periodo que él estuvo ahí confinado por los españoles. Y él aprendió infinidad de cosas y sobre todo sabemos que un niño pequeño tiene un oído privilegiado y puede aprender idiomas, lo que los adultos nos cuesta muchísimo más trabajo. Entonces él había aprendido el náhuatl y él huye con su papá y mueren los dos en ese evento. Probablemente si Orteguita hubiera vivido, pues él hubiera tenido una descripción más fidedigna de la gran figura de Moctezuma. Moctezuma II fue una figura extraordinaria que sí supo defender bien a su imperio, pero obviamente, como en todas las cosas, las versiones que hacen los extranjeros sobre México asombrosamente son más respetadas que la verdad nacional. Por ejemplo, ahora resulta, hay gente que dice que, por ejemplo, los niños héroes no existieron, que porque en el reporte que hizo Zacarías Taylor como responsable del ejército invasor de 1847, él no reportó la existencia de los niños héroes. Eso no quiere decir nada. Lo que vale es la versión de nosotros, no la versión pro-yanqui, que es lo que se maneja precisamente en las redes sociales. Las mal llamadas redes sociales pues son una amplificación de muchas cosas superfluas en lugar de que sirvieran a todos para ser mejores ciudadanos. El caso concreto que estoy mencionando, imagínense, ustedes consulten en internet, por ejemplo, la batalla del Álamo, ¿no? en Texas. Bueno, Texas era un territorio mexicano y eran filibusteros, eran piratas, eran gente puerca en una sola palabra, que venían a abusar de nuestro territorio y de la buena fe, porque se les dio permiso de venir aquí a vivir y a trabajar el campo, ¿sí? Pero lo que sucede es que la guerra se desató porque el gobierno mexicano les dio permiso por 10 años, pero tenían que declarar la libertad de todos sus esclavos negros y ellos no quisieron porque los colonos norteamericanos, pues ustedes saben, ellos no trabajaban, los que trabajaban eran los negros, ¿sí? Como decía en alguna época nuestro admirado Johnny Labourien, que decía que trabajaba como negro para vivir como blanco, ¿no? Haciendo una parodia sobre esta situación. La verdad es que se negaron a
liberar a los esclavos, y de ahí se desató esta invasión de gente ajena a México, y por eso, aunado al desarrollo de los primeros revólveres que Colt los inventó, las armas de repetición no existían, sino surgieron durante la guerra de Texas, y era muy difícil luchar contra esto. Pero retomando, la batalla de Otumba tiene lugar entonces un 7 de julio, como el día de hoy, hace 500 años. Toda esa fuerza, toda esa energía que se desató en ese día coincide exactamente con la misma que estamos viviendo en este momento. El emperador practicaba la guerra como un arte de caballeros, el gran Tlatoani Cuitláhuac. No hubo ningún enfrentamiento, si ustedes recuerdan, contra los españoles en un ejército cara a cara con el otro ejército. El ejército invasor vis a vis frente al ejército nativo. El único encuentro que hubo fue cuando precisamente Cuitláhuac encabezó lo que es conocido como la Noche Triste, y después se reunió todo el ejército mexica, que eran más de 100,000 soldados, en Otumba, donde se enfrentaron cara a cara con 400 españoles y 8,000 tlaxcaltecas. Como la guerra era un arte de caballeros y no era un pleito callejero, se respetaban las normas de esta disciplina tan importante, que es la primer rama del derecho que fue reconocida por todos, que es el derecho de la guerra. Y la regla del derecho de la guerra marcaba, dentro del ámbito mexicano nacional de los mexicas, que aquel que ganara el estandarte, el lábaro, el pendón, la bandera del contrincante, entonces el ejército se rendía. Gonzalo de Sandoval, que fue el único capitán militar de carrera que venía con Cortés, le indicó a su asistente Juan de Salamanca que se abalanzara sobre el Portapantli, el Cihuacóatl, que era el jefe del ejército y que llevaba el pantli, o sea, el estandarte del ejército mexica. Entonces lograron hacer un ariete y penetraron hasta el Cihuacóatl, y siendo alanceado por Juan de Salamanca y quitándole el estandarte. Esa era una regla del derecho de la guerra, porque recuerden que eran guerras floridas, no eran guerras con el afán de dominio, de explotación de los demás, sino que eran guerras que tenían un alto significado religioso, un alto significado espiritual. Entonces no eran un simple pleito entre dos, sino que había, como ya señaló aquí nuestro maravilloso anfitrión y conductor de aquí del evento, Roberto Villaseñor, ya marcaba que precisamente se recibían a los enemigos en Otumba, o a los amigos también, y entonces se les preguntaba en qué plan venían los extranjeros, no solamente los españoles, sino cualquier tipo de persona que viniera de otros rumbos, se le recibía cordialmente para comentar en qué plan, con qué intenciones venían, si tenían un propósito de guerrear. Bueno, pues se hacía una velación de armas entre los ejércitos y posteriormente se procedía a la lucha, al combate. ¿Por qué? Porque cuando uno lucha por su país, no puede uno sembrar en su alma ningún tipo de rencor, ningún tipo de resquemor, porque un enfrentamiento militar como fue este, que da prácticamente, es la semilla, el origen del ejército mexicano actual, porque es un hecho castrense, no es un hecho común y corriente donde participan todavía nuestros pueblos de la época postclásica,
de conformidad con la clasificación que hizo el maestro Román Piñachán, ilustre campechano, sino que se convivía y se velaban armas como lo hacía el Quijote, como todos lo hemos leído en la novela más importante que se ha escrito en la historia, que es precisamente Don Quijote de la Mancha. Entonces, se velaban las armas, esa es la razón, se velaban para que no hubiera una disputa estéril. Recordarán ustedes cuando Juárez derrota a Maximiliano y ordena su fusilamiento. Desde el momento en que habían sido fusilados Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía, bueno, todo el ejército francés que lo dejó abandonado Napoleón III en México, pues todos se incorporaron a la vida mexicana. El caso, por ejemplo, de Renato Leduc, que su abuelo había sido un suabo, un soldado francés en la batalla del 5 de mayo, pues pasó a ser una familia mexicana. ¿Por qué? Porque no había resquemores, no había odios entre la gente. Si la gente ganaba, ganaba en buen plan y se les respetaba. Si perdían, también se les respetaba en buen plan y todo el mundo podía convivir en armonía absoluta. Esto hoy día no es así, porque los ejércitos de hoy destruyen orfanatorios, destruyen asilos, destruyen escuelas, destruyen población civil de la manera más cobarde que pudiera existir, y eso no es militar, eso no es digno de ningún militar. Los ejércitos actuales destrozan a los contrincantes en su población civil. La población civil es muy aparte del problema de corte bélico que pudiera darse en cualquier lugar del mundo. Entonces, por eso Cortés aparte de ser un prófugo de la justicia, era un tipo más bien chaparro, enjuto, con jorobado, panzón, con las piernas muy delgadas. No es nada lo que, como lo pintan en los cuadros que se han fusilado, cuadros de otras personalidades, y nada más le han puesto el rostro de Cortés. Cortés era un tipo insignificante en comparación a la personalidad imponente de Moctezuma, de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, porque era gente extraordinariamente atlética, gente con una personalidad, porque fueron educados desde niños para encabezar un imperio verdadero como es el imperio azteca. El imperio azteca es relevante porque, como ya se dijo aquí brevemente, el conocimiento de la vida de nuestros antepasados era un conocimiento comunitario, un conocimiento donde cualquier niño de 7 años sabía describirnos con precisión absoluta qué es la piedra del sol, qué es la Coatlicue, qué es el Tlaloc, qué es cualquiera de los, quién es Jipetotec. ¿Por qué? Porque nosotros creamos la escritura. La escritura, nosotros tuvimos escritura mucho antes que los europeos. El papel, por ejemplo, se inventó en el siglo III antes de Cristo en China, y hasta el siglo XII, cuando Marco Polo visitó China, fue que trajo el papel a los europeos. Los europeos escribían en tablillas de barro o, por ejemplo, en altorrelieves o bajorrelieves en piedra, en mármoles, pero no tenían el conocimiento del papel. La última exposición temporal que se presentó en el Museo Nacional de Antropología fue precisamente con el códice más antiguo, que es un códice maya de hace casi 3.000 años. Entonces, eso habla del acervo de cultura que nosotros teníamos. En Sudamérica no se conoció la escritura, ni se conoció el papel. Cuando uno habla con un sudamericano y le dice, es que el códice badiano, donde viene toda la cultura, por ejemplo, de la herbolaria, pues ellos no entienden. Dicen, oye, ¿y qué es un códice?
En cambio, un mexicano le hablamos a cualquiera sobre un códice, inmediatamente sabe de qué le estamos hablando, ¿no? La escritura sí fue creada aquí, y el primer impresor que vino ya en la época del virreinato apenas acababa de crearse cuando llegó Johannes Paulus, o sea, Juan Pablo, vino de Italia, y nosotros tuvimos imprenta 40 años antes que en Madrid. En Madrid ni sabían que era una imprenta, pero por lo tanto se imprimieron aquí diversos documentos, diversos libros, ya superando la época de los incunables, y entonces ya se empezaron a editar libros relevantes, porque muy pronto apareció también la primera universidad del continente americano, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que se inauguró el 12 de julio de 1553. Entonces, nosotros tuvimos una cantidad de derivados del mundo antiguo que no se tuvieron en Sudamérica. El día que llegó Francisco Pizarro fue en 1535. Aquí la Gran Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521, y 14 años después apenas llegaba Pizarro a la corte de Atahualpa, en la capital del Imperio Inca, que era la ciudad de Cusco, y llegó y le dijo el conquistador Francisco Pizarro, le dice a Atahualpa, dice: oiga, venimos aquí en nombre de Dios nuestro Señor y de los reyes, de los monarcas españoles, a tomar posesión de vida y haciendas de todos los integrantes del Imperio Inca. Y entonces Atahualpa dice: oiga, pero ¿ustedes en qué se basan? ¿De parte de quién? No entiendo quién es esa iglesia ni esos monarcas que ustedes mencionan. Y entonces Pizarro le cede la voz a Valverde, que era su capellán, y el capellán saca su Biblia y le dice a Atahualpa, el monarca inca: Señor, venimos a tomar posesión de vidas y haciendas, porque la Iglesia Católica es una sola y los reyes católicos son nuestros monarcas, porque Cristo estableció que la Iglesia es una figura ecuménica, es decir, que abarca a todos. Y este libro habla, señalando la Biblia, este libro habla, y este libro lo establece porque lo habla, lo dice claramente. Entonces Atahualpa le pide que le preste ese objeto que le muestra Valverde, el capellán, y entonces lo toma en su mano y se lo lleva al oído derecho y le dice: oigan, ustedes me están mintiendo, esto no habla. Cambia de oído, se va al oído izquierdo y dice: oigan, ustedes, reitero, que están mintiendo, porque este objeto que ustedes me han prestado no habla, yo no escucho absolutamente nada, de manera que todo esto es una mentira, ustedes son unos falsos, unos mentirosos. Y toma la Biblia y la avienta al piso. Entonces Valverde le dice a Pizarro: este es un anatema contra la Iglesia Católica, el aventar la Sagrada Escritura de la Biblia, y con ese pretexto toman preso a Atahualpa. Porque Atahualpa, como su hermano Huáscar, que gobernaba en el norte, no entendieron esto de la Biblia, básicamente porque ellos no conocieron la Escritura. No hay ninguna Escritura. Ustedes saben que la historia empieza en el momento en que surge la Escritura. Antes de la Escritura, todo es prehistoria. De manera que los pueblos del sur, de toda Sudamérica, todos vivieron en ese periodo oscuro de la prehistoria. Nadie duda de otras expresiones arquitectónicas, culturales, etc. Pero hay muchas cosas que son fantasiosas. Hoy hay muchos autores, comerciantes viles, que argumentan que fueron extraterrestres los que vinieron a construir las pirámides, que vinieron a construir las ciudades sagradas como la ciudad de Cusco, por ejemplo, y eso es totalmente una falacia.
Solo los tontos pueden creer eso. Yo en la prepa 9, en el primer año, tuve de compañero el primer día, le pregunté a mi compañero de asiento, le digo, oye, ¿tú cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Jaime Maussan. Entonces le pregunté a Maussan, con la confianza, le he preguntado, le digo, oye, ¿tú crees en todas esas cosas que presentas en tus programas? Dice, espérame, yo soy libanés, yo soy un comerciante, yo no soy, o sea, si existen o no existen, ya ese es otro problema, ¿no? Pero por lo pronto, yo soy una persona que tengo este negocio y yo vivo de esto, ¿no? En eso tiene toda la razón y es muy legítimo. Cualquiera puede hacer aseveraciones de cualquier naturaleza especulativa, pero otra cosa es que se acredite todo esto. Entonces, ¿cómo es posible que la gente sea tan, para menospreciarnos a nosotros los mexicanos o a los incas, se habla de que no vinieron de otros planetas y de otros lugares, de los rincones más apartados del universo aquí a construir nuestros templos, que son los mejores, los más precisos que se han construido en la historia de la humanidad. La ciudad sagrada de Teotihuacán, donde sucedió la batalla de Tumba a la sombra de las pirámides, es la ciudad más extraordinaria que se haya construido jamás. Si ustedes conocen la NASA en Houston, hay un museo de la NASA, pero hay un museo privado de la NASA. En el museo privado, ¿qué tienen ahí? Pues tienen una maqueta extraordinariamente bien hecha, una réplica absoluta de la ciudad de Teotihuacán, de la ciudad sagrada de Teotihuacán, de donde sacan ellos todos los programas astronómicos, muchas cosas que todavía hoy no se descubren, ni siquiera con los grandes aparatos como el Hubble, por ejemplo, que son observatorios que ya andan en el espacio percibiendo infinidad de fenómenos astronómicos. Bueno, pues aún así todavía no llegan a la grandiosidad de Teotihuacán. Qué casualidad que, pudiendo tener cualquier otra cosa, tienen en su museo privado, entrando inmediatamente, lo primero y lo más admirable que se ha hecho, ¿sí? Si nosotros comparamos la estatuaria azteca con las esculturas grecolatinas, la Venus simplemente hasta por ejemplo, la Piedad, el Miguel Ángel, Moisés, cualquier cosa, el David, nos damos cuenta que la capacidad de abstracción de nuestros abuelos era mucho mayor que la simple abstracción de reproducir lo que ya estamos mirando. Cualquiera puede mirar una mujer hermosa como estas dos niñas que nos acompañan aquí y allá atrás también. Entonces, ¿por qué? Porque ellas, por fortuna, aquí están, ¿no? Pero eso cualquiera lo puede reproducir, pero crear un sistema de conocimiento tan avanzado como es la piedra del sol. Los niños en Tenochtitlán, un niño de 7 años les podía explicar claramente qué es la piedra del sol. Hoy día a los mexicanos no les importa, no saben nada. Si la charrería es el deporte nacional, ¿cuántas suertes componen la charrería? Y la gente no sabe, no puede ser. Los mexicanos tenemos que ser más responsables del acervo deslumbrante del cual somos herederos y rescatarlo y darle dignidad, como ya lo comentaba aquí tanto Roberto como igualmente Valentín. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque los códices que se escribían se cantaban en público, y al cantarlos toda la gente, desde los niños hasta los adultos mayores, lo danzaban. La danza prehispánica, cuando uno ve a los concheros ejecutar sus danzas, mucha gente piensa, pues es un baile cualquiera. No es un baile, es una oración, y las oraciones se memorizan, así como conocemos el Padre Nuestro, el Ave María, etcétera, un rosario. Bueno, igual
la gente prehispánica, nuestros abuelos, aprendieron a toda su cultura a través de la danza, porque se cantaba, y lo que se aprende cantando no se olvida. Yo he conocido grandes personajes que trabajaron en la corte, por ejemplo, para empezar por las damas, Elena Valdelamar, una compositora extraordinaria. Ella era secretaria en la Suprema Corte. Por ejemplo, José Luis Caballero Cárdenas, que fue el último intérprete de Agustín Lara, ellos eran secretarios de estudio y cuenta en el caso de Caballero, y ellos comentaban: ojalá las leyes y todo lo que manejamos aquí en la Suprema Corte lo podríamos memorizar cantando, porque así no se nos olvidaría. Todos conocemos la obra de los grandes maestros. La música mexicana romántica es la mejor música que se ha escrito en la historia. El mejor compositor de todos los existentes a lo largo de la historia de la humanidad ha sido Agustín Lara, compositor de la música popular, ¿no? Cualquier tenor o barítono que se respete tiene que saber cantar Granada. Y Granada es una canción mexicana, porque la escribió un mexicano que es Agustín Lara. Toda la llamada suite española, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, etc., son canciones mexicanas, no son canciones españolas. ¿Y qué haría Madrid sin el Madrid de Agustín Lara? ¿Qué haría Guadalajara sin el Guadalajara de Pepe Guizar? ¿Sí? Nosotros tenemos en todos los ámbitos, todos los mexicanos somos una continuidad desde el mundo prehispánico hasta nuestros días, deslumbrante, y hay gente capaz en todas las áreas. Y ahorita, desgraciadamente, han estado designando dentro de las esferas públicas a personas totalmente improvisadas, que no tienen la autoridad moral ni los conocimientos, que se están exhibiendo solitos porque no tienen la calidad de un país que tiene gente de lo mejor para todo, para el fin que se quiera. Hay extraordinarios mexicanos, ¿sí? Por ejemplo, hay un muchacho que se llama Pérez Gómez. Pérez Gómez, ahorita me parece el rector de la Universidad de Vancouver. Él escribió su tesis, él es egresado de la ESIA del Politécnico, y él hizo todo el diseño de toda la arquitectura, que se maneja en todos los diferentes vehículos que se usan en el espacio. O sea, en la conquista del espacio se usa todo lo que él diseñó hace unos 40 años más o menos. Entonces, es un ejemplo. Imagínense la arquitectura espacial, él es el creador de toda esta rama. Es un ejemplo nada más. Ahorita Javier Escobedo es el mejor cantante de la historia de la humanidad y casi nadie lo conoce. Javier Escobedo lo detuvieron 3 veces en la Scala de Milán para que repitiera unas áreas de ópera, de lo extraordinario que él es en su voz. Apenas la gente lo conoce y es el mejor cantante, mejor que Caruso, mejor que cualquiera, que Alfredo Kraus, que del Mónaco, Mario Lanza, Plácido Domingo, Pavarotti, etc. Es muy superior. Imagínense, para que sea mejor que Caruso, que se considera el mejor de toda la historia, pues ¿quién es Javier Escobedo? Y él vive aquí, tiene 34 años, es mexicano como todos nosotros. Entonces, tenemos que volver los ojos hacia atrás, pero para aprender y para saber respetar lo que realmente somos. Resulta absurdo que la gente no sepa distinguir de la vida ni siquiera las cosas más simples, ¿sí? No es posible que, por ejemplo, la Secretaría de Cultura
dan su tarjeta a la secretaria de Frausto y dice Avenida Paseo de la Reforma. Aquí está el contador, que es nuestro amigo maravilloso. Él siempre ha tenido su oficina, pero en el Paseo de la Reforma. No es avenida, es un paseo, como el paseo de Bucareli, como el paseo de Virreyes, el paseo de Lomas Altas. Son paseos. Ponen también los señores actuales en el poder, ponen Avenida Calzada de Tlalpan. ¿Cómo va a ser una avenida si es una calzada? Colonia Centro. ¿Cómo el centro va a ser una colonia? Para que haya colonias tiene que haber un centro de donde orbiten todas las colonias. Colonia del barrio del Niño Jesús en Coyoacán. ¿Cómo va a ser una colonia si es un barrio? O los barrios de Xochimilco, de Tláhuac, de Milpalta. O sea, cosas así de elementales, ni siquiera eso, no saben hablar. ¿Qué dicen? Pues esto, pues aquello, pues lo otro. Entonces, vamos a decir así, oye, no saben ni siquiera hablar, no saben ni siquiera concretar un argumento completo. Es una verdadera vergüenza para el país. La gente que está al frente, no tiene que haber un cambio. El presidente, al cual conozco desde que llegó aquí a México, cuando íbamos a ingresar a la universidad, allá al campus de la UNAM. Yo ahí lo conocí y realmente a mí me sorprende que él, siendo una persona tan capaz, porque él sí es una persona con arraigo, con capacidades, pues ha designado a mucha gente que no lo merece. Pero una de las razones por las cuales hoy no se pudo hacer el evento con él, pues es porque él tuvo que viajar al extranjero. Pero tenemos que corregir todas esas cosas. No puede ser que la gente no tenga un conocimiento así, aunque sea pequeño, de lo que cualquier personas, el hecho también de decir, es que las comunidades indígenas son de interés social según el artículo 2 de la Constitución. Eso no puede ser. No, las comunidades indígenas no existen. Lo que existe es una sola familia, que somos todos los mexicanos. A nosotros nos honra que de cada 10 mexicanos, casi 2 somos indígenas, porque todos somos una misma población. Nada de que, son de interés social, por favor. Las comunidades originarias se le trata como si fueran, estamos actuando como las reservaciones que tienen los gringos allá en el Bravo, no se valen, ¿no? Somos mexicanos todos. Entonces, la batalla de Otumba es el único hecho militar donde se enfrentaron durante la guerra de conquista 2 ejércitos cara a cara en una verdadera batalla. Y esta batalla, por circunstancias de la norma jurídica que regía la cuestión castrense, es que el ejército mexica se rinde porque Juan de Salamanca alanceó al Cihuacóatl, que llevaba el pantli, que llevaba el estandarte mexica, y entonces en esos soldados que defendían al Cihuacóatl estaba mi abuelo de esa época, y mi abuelo fallece en ese instante, y mi abuela, que estaba encaramada en un árbol cercano, vio cómo murió su esposo, y él nos dejó, mi abuela de ese tiempo, que después fue bautizada como Juana Chárraga, ella nos dejó la misión de que cada año recordáramos al ejército mexica que nos defendió de los invasores europeos el 7 de julio de 1520. Por eso hoy se cumplen los 500 años, y nosotros hemos hecho todos los años, a lo largo de 499 años, cada año hemos hecho un evento conmemorativo al que asiste, entre otras personas, que es una persona moral, el conjunto de danza prehispánica Insignias Aztecas. Insignias Aztecas son los depositarios del códice de la danza, para que ustedes tengan una idea del valor que tiene
yo que como corredor público yo soy perito evaluador también, conforme al Código Fiscal de la Federación. Y un códice tiene un valor actual más o menos de unos 970 millones de dólares. Y eso vale el códice de la danza, que tiene insignias aztecas, que siempre fue encabezado por Guadalupe Jiménez Sanabria, que fue algo así como el Dalai Lama de la danza, y que designó como su sucesor a un ingeniero, entonces estudiante del ESINE, Jesús León. Entonces continúa este grupo y cada año se construyen 2 altares de flores, 2 que se llaman súchiles, a lo largo de toda la noche. Y luego se levantan los súchiles para presentarlos a la Virgen de Guadalupe en la parroquia del centro de la población de la ciudad de Otumba, que es una de las 22 ciudades que tiene el Estado de México. Ciudad satélite no es una ciudad, Ciudad Azteca tampoco es una ciudad. Naucalpan, San Bartolo Naucalpan, que es la capital de Naucalpan de Juárez, tampoco es una ciudad, ¿no? La dignidad, por ejemplo, en esa parte del estado, solo Tlalnepantla de Vaz sí es una ciudad, pero las demás poblaciones ahí que son como fraccionamientos tipo dormitorio, la gran mayoría, bueno, pues son gente que trabaja en la ciudad, pero ahí han ido a colonizar, ¿no? Pero no son ciudades. La dignidad de ciudad es una dignidad histórica, de carácter histórico, de respeto histórico. No es cualquiera se puede decir, es que es la ciudad fulanita, ¿no? No es así. Entonces, por ejemplo, el Oro, hay una serie de ciudades en el estado que sí son verdaderamente relevantes y otras que no significan absolutamente nada. Por muy urbanizadas y muy ultramodernas que sean, no tienen la dignidad. La gente ha perdido nuestros valores básicos, como bien marcaba hace un momento el maestro Valentín. Tenemos que velar por enseñar a nuestros hijos lo que realmente somos los mexicanos. Un país que está llamado a ser el líder mundial de la cultura. Posiblemente nos tardemos 100 o 200 años más, pero con la diversidad que tiene México y la riqueza que tiene México, México es un país de una sola cultura, la cultura mexicana, donde entran todas las 68 lenguas y entra eso de que hablen que una cultura, un país multicultural, eso no es cierto, porque la comunidad de vida es exactamente la misma en todas las casas. Ustedes entren a una comida en cualquier casa de superlujo y ahí tienen sus tortillas, su salsa, todo lo mismo que se consume en la choza más humilde en la casa del jornalero de Último, del Bolsón de Mapimí, por ejemplo. Ustedes en cualquier lengua nacional, que son 68, ustedes simplemente, miéntenle la madre a cualquier persona y les va a contestar exactamente igual que lo que decimos nosotros, que nos decimos muy, muy modernos o muy actualizados. ¿Por qué? Porque es un solo país. O sea, México tiene inclusive una gran variedad de leperadas, aunque ya no funcionan mucho porque la gente ha abusado de ellas, en especial algunos tabasqueños que no voy a mencionar aquí porque aquí está uno. Entonces, ¿qué pasa? Decía Jorge Ibargüengoitia, que era un gran escritor con un sentido del humor deslumbrante, decía, es que debemos inventar nuevas leperadas, las que existen ya no surten los mismos efectos. Entonces, hasta en las leperadas México tiene una variedad impresionante. En todo México, el albur, hay tantas cosas, la música, porque la música mexicana es un homenaje a nuestras mujeres. Todas las mujeres mexicanas son preciosas, son maravillosas. La única mujer más preciosa
que las mexicanas fue María, la madre de Jesús. Pero de ahí en fuera, todas son extraordinariamente bellas y atractivas, y la prueba de ello es que ellas han inspirado todo esto que vemos aquí construido en la literatura, en la música, en las esculturas, en la danza, en el área que ustedes quieran, es en homenaje a nuestras mujeres. Somos el único país que se dice a los pies de usted a las damas. ¿Por qué? Porque la mujer representa la madre tierra y todas las mujeres son hijas a su vez de sus mamás, y las mamás son sagradas aquí en México, contrariamente a lo que cualquiera pueda pensar. Y hoy se vive sin principios, se vive ahí en forma silvestre, crecen los niños, no es posible. De verdad, lo más respetable que hay en cualquier país son los niños, no son los ancianos. Las personas que ya hemos vivido, como quiera, ya vivimos. Pero ¿cómo es posible que se hayan quitado las guarderías, que se hayan quitado los programas de asistencia a los niños de la calle, etcétera, etcétera? Y en cambio se les den diferentes formas económicas a las personas de la tercera edad, porque los de la tercera edad votan, pero como los niños no votan, pues no vale nada. Hay 300,000 niños anuales que se pierden en el país. ¿Dónde están? ¿Dónde están todas las mujeres que son asesinadas todos los días en todo el país? ¿Dónde están los varones que también son masacrados todos los días? Hoy día ya es normal que haya una matanza de 20, 30 gentes como si fuera algo enteramente normal. Entonces, ¿para qué se reúne el gabinete de seguridad a las 6 de la mañana todos los días? Nadie sabe. Entonces, es importante que se retome, que se restaure todo esto a través de la educación, a través del conocimiento. Es una ironía increíble que hoy, que se cumplen 500 años de un evento histórico de primera magnitud mundial, ni siquiera de México, que nadie, vean los noticieros, ¿qué pasan? Puros asesinatos, masacres, chismes, que si ya leyó fulana persona las memorias de Gloria Trevi, qué importante es eso, es muy relevante, ¿no? Pero la vida de Morelos, por ejemplo, Morelos decretó la abolición de la esclavitud el 13 de octubre de 1813. A imagen de Morelos, Abraham Lincoln, el 13 de octubre de 1863, decretó 50 años después la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Y todavía no superan el racismo contra las diferentes etnias que componen su país. Quiere decir que es el país más primitivo del mundo, un país que siempre está en guerra, siempre está peleando cuando es con uno o con otro. Pues eso habla de la falta absoluta de cultura, ¿no? Entonces tenemos que revisar todas estas cosas y darle un cauce correcto, que haya nuevamente voltear hacia nosotros mismos, hacia lo que realmente somos, es lo que nos va a enriquecer, lo que nos va a devolver el reconocimiento de la grandeza de este país. Todos los lugares de la República son sagrados, y aún aquellos que de alguna manera han pasado, por ejemplo, a ser parte de Estados Unidos, pero todos esos son territorios sagrados, donde hay expresiones a través de las culturas nativas que nos vinculan. La familia lingüística uto-azteca, que es la misma que tienen la mayoría de las culturas originarias norteamericanas, pues todos pertenecemos a los mismos principios, que es el principio comunitario. Todos nosotros hemos visto cuando una persona es atropellada, siempre hay alguien que espontáneamente lleva una sábana blanca y cubre el cuerpo de la persona, otra persona que lleva una veladora o una vela. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Ninguna parte del mundo se dice la casa de usted, ninguna parte se dice mande usted, ninguna parte
se dice tantas cosas como las mañanitas, etcétera, las golondrinas, cada expresión, las posadas, es algo único en el mundo que se está perdiendo, ¿no? Entonces ahora cualquier fiesta ridícula ya es una posada, pues no. Son ceremonias, todo es ceremonial, todo nos vincula al cosmos. Estamos vinculados a los dos extremos, que son nuestra madre tierra y la bóveda celeste. Nosotros, hay una dualidad en todo, por eso Ometeotl era el dios originario, el dios creador de todo. El mundo azteca era monoteísta, no era politeísta. Por ejemplo, Quetzalcóatl, Tlaloc, muchos que se les dice dioses, no eran dioses, eran un santoral, eran santos. El único dios verdadero es Ometeotl, como otras religiones monoteístas que hay en el mundo. Entonces, los aztecas realmente sí supieron defender al país. Lamentablemente Cortés trajo lo peor, por eso no se le respeta aquí, trajo el principio de desunión de todos los mexicanos, porque él se dio cuenta, porque él trabajó en una notaría en Cuba y dijo, todas las dotaciones de tierras las vamos a empalmar. ¿En qué país del mundo hay una Secretaría de Agricultura y otra de la Reforma Agraria? Pues solo en México, porque todas esas dotaciones, y debo decirles que los códices son también derecho vigente cuando hay dotaciones. Nosotros con el maestro Burúa ganamos un amparo y presentamos como base de la acción un códice prehispánico y lo ganamos gracias a eso. O sea, la gente cree que los códices están muertos o que el pasado ya está muerto, ¿no? Es de donde más podemos aprender. Entonces, Cortés generó la desunión de todos los mexicanos hábilmente, porque los mexicanos no respondemos como debe de ser. Por ejemplo, Cruz Bustamante era el vicegobernador de California, de las comunidades de allá de Los Ángeles, y él era el vicegobernador. Llega, y entonces para evitar que él llegara, ponen de candidato a Schwarzenegger, porque él era un actor, y entonces la gente, no, es que es el gran actor. ¿Y qué conocimiento político tenía él de California? Pues absolutamente ninguno. Pero eso sirvió para impedir que un mexicano ocupara la gubernatura de California. ¿Por qué mataron a Richie Valens? ¿Por qué mataron a Selena? ¿Por qué han matado a tantas figuras mexicanas? Precisamente porque los norteamericanos no quieren que ningún mexicano destaque. Es una verdadera maldición, como decía Sebastián Lerdo de Tejada, estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, si los mexicanos no sabemos defender lo que somos, ¿verdad? Pues no vamos a pasar de ser gente del montón, como lo que obligan a hacer todos los aparatos que hay hoy en día, la superficialidad, la falta de conocimiento de todo, pues en general de toda la cultura del país. Entonces nosotros hoy celebramos este evento maravilloso de la batalla de Ocumba, que de haber estado sano Cuitláhuac, seguramente él hubiera ganado, él hubiera hecho polvo a los españoles, pero como él dio ciertas instrucciones y matan al Cihuacóatl, pues prácticamente se quedó sin el general en jefe, fallece, entonces los soldados ya no supieron qué hacer. Entonces, hoy es un día deslumbrantemente importante para el mundo entero, porque toda la gente que venía, imagínense, con Hernán Cortés, 507 elementos que venían con él, solo 3 sabían leer y escribir. No, es una cosa terrible. Entonces, solo Bernal Díaz era la única persona preparada, y aparte estaban los otros 2 que sabían leer,
A uno lo hizo notario y otro lo hizo corredor público. El corredor para dar fe, por ejemplo, de la mal llamada quema de las naves, y el notario para que diera fe de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Quiso darle un tono de legalidad a la infracción enorme que hizo al robarse las naves y venir aquí al continente americano sin permiso alguno. Cuando mandó a Portocarrero, que era su compadre, junto con Jerónimo de Aguilar, que era el traductor, los mandó a Viena para que le presentaran una serie de regalos a Carlos V de Alemania, primero de España. Carlos V ordenó al cardenal Telles que se ocupara de ellos. Entonces, cuando llegan con Telles, lo primero que hace Telles es, a ver, a las mazmorras, nos llevan a estos a las mazmorras porque son unos delincuentes. Ahora ya le están cambiando la historia a los españoles, dicen, no, Cortés es muy importante. No es cierto, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que romper es esto de la desunión de los mexicanos. No puede ser como han afirmado muchos autores, como por ejemplo la gente de los caricaturistas, que son extraordinarios los mexicanos, como el Chango Cabral, por ejemplo, que tiempo del general Victoriano Huerta pues fue perseguido por él y se fue a Argentina, y él creó toda la escuela de la caricatura de Argentina, y junto con México y Estados Unidos sí tenemos una escuela de la caricatura. Entonces, pues yo quiero agradecerles, creo que ya me pasé de la hora, pero quiero agradecerles profundamente la atención que se han servido prestarme. Yo creo que esto que se festeja hoy debe ser motivo de júbilo y regocijo para todos, porque es una lección de vida. Todo se dio, esa batalla, en medio de dos pandemias que traían los españoles, como ahorita que estamos padeciendo esta pandemia contemporánea. No cabe duda que hay intereses extraños en el mundo que tratan de dominar a todos y que han generado este tipo de fenómenos deliberadamente, sin que nosotros como población podamos tener pues una idea de qué es lo que está pasando en la realidad. Pero es evidente que cada vez los grupos de poder abusan más de la gente, y sobre todo de los países más desarrollados, que ahora buscan el negocio de vendernos las vacunas, cuando hay muchas formas aquí en México. Por ejemplo, el doctor José Ismael Torres García, que tiene su consultorio en Avenida Congreso de la Unión número 6, letra B, de burro. Él cura en 20 minutos el coronavirus y queda uno perfectamente liberado de esa amenaza. Pero como es mexicano, pues no lo reconocen. Si fuera un japonés, un italiano, otro, qué buen médico, esto sí sabe. No, México tiene mejor gente que cualquier otro país, pero no es tomada en cuenta. Y para aprender nosotros de veras de la vida, tenemos que acercarnos precisamente a las comunidades indígenas y romper también tantos tabúes tontos. Hay comunidades indígenas, por ejemplo, los Kikapúes, en Coahuila, son gente millonaria, son súper ricos. Ya quisiéramos un domingo de ser Kikapú, ¿no? Ahí están en el Castillo de Chapultepec, un cuadro precioso donde Maximiliano está con los jefes Kikapúes, pintado por Landesio, ni más ni menos. Entonces, la relación que se vive es por la gente originaria, sí tiene una dignidad mucho mayor que la que tenemos nosotros, que hemos tenido más oportunidades aparentemente en la vida, pero esas oportunidades se han desviado hacia un consumismo ridículo y falaz, y en cambio tenemos que tener pendiente siempre a la vista que nosotros somos herederos de una riqueza
cultural como ningún otro país tiene, porque fuimos los creadores de todo. Aquí el maíz no existía, nuestros abuelos crearon el maíz, lo inventaron para que fuera el alimento de todos nosotros. Prueba de ello es que tan inventaron es que para poderlo consumir hay un proceso de nixtamalización. Los egipcios recibieron gratis el trigo del río Nilo, los chinos el maíz del Yangtze-Kiang, los mesopotamos como asirios, caldeos, babilonios, etc., recibieron todo gratis al recibir la cebada de los ríos Tigris y Éufrates, pero aquí no teníamos que comer, por eso las culturas nativas son posteriores a los egipcios. Y por ejemplo, egipcios hoy no existen. Egipto está formado de invasores árabes que asesinaron a todos los egipcios nativos. Egipto no existe, es una mentira de la gente que vive ahí en lo que fue el territorio de Egipto. Era la República Árabe Unida de Nasser, todos lo sabemos, incluso llegó a unificarse con Siria y era la República Árabe Unida. Y no hay, tienen de ellos, de egipcios no tienen nada, como los cubanos no existen, son negros y gachupines, pero no son cubanos porque asesinaron, masacraron a todos la gente nativa de Cuba. Entonces, así las cosas, tenemos que visualizar. Nosotros somos una bendición porque somos un país mestizo. Como decía el maestro Burga, pues unos tenemos más leche, otros tenemos más café, pero somos un país café con leche. Es un orgullo nacional este mestizaje que ya lo apuntaba Roberto Villaseñor. Entonces, enseñemos a nuestros niños, a nuestros hijos, lo mejor del país, lo que realmente somos, no lo que dicen los gringos o lo que dicen los españoles o lo que dicen otras gentes que somos. Nosotros estamos prácticamente por encima de todos en función de la cultura, no en función de simplemente Sor Juana Inés de la Cruz. De toda la historia de la humanidad es la más grande mujer, la más grande poeta de la historia de la humanidad completa. Y nadie la conoce, más allá de las redondillas que todos sabemos, la gente no la conoce. Todos los grandes poetas, los grandes compositores, todos, y la gente de antes trabajaba por el amor a lo que hacían. Hoy se trabaja solo por un interés económico. Recuerdo el caso de Chucho Monje, por ejemplo. Chucho Monje era un cobrador y era un pagador de la compañía de luz. Y él escribió un día que le agarró un embotellamiento por un accidente en la carretera de México a Jicotepec de Juárez, que era un camino sinuoso, muy difícil. Un día hubo un accidente y él estaba ahí y él llevaba en su portafolio los pagos, no había los cheques, no había todas las figuras mercantiles que hay ahora, y él llevaba los pagos para los trabajadores de la compañía de luz, ese era su trabajo. Y entonces pensó en la Ciudad de México y pensó, híjole, no, le pidió a Dios, ¿no? Dice, de México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y de ahí se le ocurrió la canción que es el símbolo de Jorge Negrete, ¿no? Pero ellos no ganaban prácticamente nada, o sea, sus regalías eran puramente simbólicas, ¿no? Grandes artistas, Pepe Guízar, el pintor musical de México, nadie sabe ahora quién es, ¿no? Los hermanos, los chiapanecos, los hermanos Domínguez que hicieron maravillas, y hasta sus canciones se tocan en todo el mundo, y que además a tal grado que, por ejemplo, de Pepe Guízar la canción esta de las chiapanecas la usa como porra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, por decir algo, ¿no? La marcha de Zacatecas se utiliza oficialmente en el ejército de Estados Unidos. O sea, muchas cosas que nosotros no usamos, mejor en otros países. Entonces, yo les agradezco mucho a todos su amable paciencia y ojalá que se tenga en cuenta que fue tan grandiosa la batalla de Otumba que
Juan de Dios Peza escribió su famoso poema México y España, donde habla de la batalla de Otumba, y hay un salón en el Museo del Prado que se llama Sala de las Batallas del Reino Español, y ahí en el segundo cuadro que hay en ese recinto es justamente la batalla de Otumba. ¿Cómo es posible que mejor ellos, los españoles, tengan ahí óleos sobre la batalla de Otumba y aquí no contemos con eso? Entonces, así como este ejemplo, hay muchos más. Entonces, conozcamos más de nosotros mismos y lleguemos mucho más lejos de lo que ya nuestro país ha llegado, y que sin duda va a ser el pueblo elegido, porque no es que no nos comparamos con los judíos se autonombran el pueblo elegido, pero ellos no tienen la ética ni los principios que deberían de tener con los demás, y nosotros sí. Nosotros tenemos un sentido comunitario, un sentido que nadie más tiene. Erich Fromm, que era alumno de Freud, vino a México porque su esposa padecía de reumatismo y se vino a vivir a Cuernavaca. Y diario venía de Cuernavaca a dar su clase a la Facultad de Medicina en CEU. Y entonces él se dio cuenta que el sentido de la vida es el sentido comunitario. El sentido individualista no sirve, porque, como dice el lema de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, ¿no? El que no sirve para... no vive para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Entonces tenemos que rehacer realmente. No es posible que llegue un nuevo presidente y destroza todo lo que hizo el anterior, y así sucesivamente. Entonces tiene que haber un sentido institucional, un sentido de continuidad, un sentido de orgullo nacional auténtico, no lo que digan los anuncios de la televisión. Entonces tenemos que replantearlo todo desde cero, y vamos a salir avantes. Se va a controlar la violencia, la educación es lo más valioso. Y aquí a los maestros, pues es una burla, ¿no?, que hayan liberado a Elvester Gordillo, cosas así que son verdaderamente inexplicables, ¿no? Entonces tenemos que entrar hay gente extraordinariamente preparada en todo el país, en cada lugar. Ustedes todos sabemos, ¿no?, cuántos profesores, maestras de primaria con salarios exiguos hacen esfuerzos. Hay maestros todavía que tienen que dar clase los 6 niveles de primaria, en los poblados más aislados, en condiciones infrahumanas, donde no hay baños, no hay cristales en las ventanas, en las puertas. Digo, no es justo, no es correcto. Aquí hacen unos señalamientos, aquí en las calles de la ciudad ponen todo género de obstáculos para hacer negocio, que nadie los necesita. Unos postes que ponen ahí, unas varillas, es un negocio particular de la jefa de gobierno. Eso no es racional, ni siquiera es racional así de ese tamaño, ¿no? ¿Cómo privan de espacios? ¿Cómo es posible que para las multas sí sirven las cámaras, pero para defenderlo a uno de los asaltos, las cámaras muy pocas veces funcionan? Entonces, hay cosas que no son congruentes. Tenemos que entrar de veras a una etapa de reconstrucción nacional, pero que sea congruente. No nada más ponen pues ahora que entre ahora que entre aquel, no, entren los más capaces, como decía Vasconcelos, ¿no? Y generales del ejército extraordinarios. Este día se debe de hacer un homenaje al Ejército Nacional.